Bienvenidos chicos y chicas a una nueva clase de Ciencias Naturales. En esta oportunidad vamos a estudiar los distintos tipos de ambientes acuáticos. Antes de iniciar con la clase de hoy, vamos a hacernos algunas preguntas. Presten mucha atención porque después tendrán que responderlas en sus carpetas. Por ejemplo, ¿qué características tiene un ambiente acuático? ¿Qué clases de ambientes acuáticos conocemos? ¿Serán todos iguales? ¿Qué son los ambientes de transición? Avancemos un poco más y veamos algunas características de los ambientes acuáticos. En primer lugar, la temperatura, que es más constante a lo largo del día y va disminuyendo a medida que entramos en zonas más profundas. Por otro lado, sabemos que el oxígeno se encuentra disuelto en el agua en menor cantidad. También vamos a hablar de la presión que ejerce el agua y que va a haber zonas donde la luz del sol llegue y otras donde no la podamos ver. El siguiente esquema explica la fuerza que ejerce la presión del agua a medida que nos sumergimos. Podemos ver que la presión va a ser mayor porque es mayor la cantidad de agua que pesa sobre nosotros. Por eso indicamos que en la superficie la presión es menor y en las profundidades la presión va a ser mayor. Fíjense que con la temperatura ocurre lo contrario. A medida que nos sumergimos va a ser menor. Los ambientes marinos presentan algunas características típicas, como por ejemplo la salinidad, que es la cantidad de sal disuelta en las aguas. En cambio, en los ambientes dulceacuícolas, la cantidad de sal es mucho menor. Los seres vivos que habitan en estos ambientes están adaptados para poder sobrevivir a estas condiciones. En este esquema que podemos observar, vamos a ver una característica principal de los ambientes marinos. En el océano podemos distinguir dos zonas según la profundidad. En primer lugar, vamos a encontrar una zona o región nerítica, que también la podemos llamar litoral. Está ubicada sobre la plataforma continental, es la más cercana a la costa. Ahí vamos a encontrar gran parte de los seres vivos porque llega la mayor cantidad de luz, oxígeno y la temperatura es templada. Luego vamos a encontrar la zona pelágica o de mar abierto, que abarca hasta las partes más profundas del océano, como vemos en el esquema. Además, la zona pelágica o de mar abierto posee dos partes bien señaladas. Una parte iluminada que vamos a llamar zona fótica y una parte donde la luz del sol no llega que llamaremos zona afótica. Ahora vamos a estudiar algunas características de los ambientes de agua dulce o también llamados ambientes dulceacuícolas. Los ambientes de agua dulce están agrupados en dos familias. En primer lugar, vamos a encontrar los ambientes lóticos. La característica principal de estos ambientes llamados lóticos es que sus cursos de agua fluyen continuamente, es decir, que sus aguas están en movimiento desde su origen hasta su desembocadura. Luego vemos que hay otro tipo de ambiente denominado léntico, cuya característica principal es que sus cuerpos de agua permanecen estancados, es decir, no fluyen como los lóticos. Por último, vamos a ver otro tipo de ambiente llamado ambiente de transición, que son aquellos que se ubican entre la tierra y el agua o entre el agua dulce y el agua salada. Veamos algunos ejemplos. Las costas marinas, los humedales, los estuarios y los manglares que ustedes pueden ver en esas imágenes son ejemplos de ambientes de transición.
Miremos el estuario. Es la desembocadura en el mar de un río amplio y profundo donde se intercambia el agua salada y el agua dulce. Otro ejemplo de ambiente de transición son las costas marinas o las playas. Ahí vemos el límite entre un ambiente terrestre y un ambiente acuático. Ahora miremos los humedales, que son zonas de la superficie de la Tierra que pueden estar inundadas por un tiempo o permanentemente. El agua que las inunda puede venir de ríos, del mar, de las lluvias o pueden ser aguas subterráneas. Allí viven patos, lagartos y tortugas. También puede abarcar los pantanos, los esteros y los bañados, donde la cantidad de agua varía según la época del año. Y por último, miren, tenemos los manglares. Estos ambientes son típicos entre las zonas de selvas y los océanos. Y normalmente los podemos encontrar en las zonas tropicales. La mayor característica es que si observamos esta foto, los manglares están formados por árboles llamados mangle, muy tolerantes al agua salada, son capaces de resistir lo que se llama la salinidad del agua. También resisten las grandes inundaciones, por eso podemos ver sus enormes raíces trenzadas o entrelazadas. Hemos llegado al final de esta clase. Recordamos que estamos trabajando con los ambientes acuáticos y que podríamos dividirlo en ambientes marinos, donde podemos diferenciar dos zonas, una nerítica y otra pelágica. La zona nerítica es la zona menos profunda y la más cercana a la costa. La zona pelágica o de mar abierto es la zona más profunda. Luego vimos los ambientes de agua dulce o también llamados dulceacuícolas, que se pueden agrupar en dos ambientes, el lótico y el léntico. Los ambientes lóticos tienen como característica principal que sus aguas fluyen constantemente. En cambio, los ambientes lénticos, el agua que los forma está estancada. Algunos ejemplos de ambientes lóticos son los ríos y los arroyos, y de ambientes lénticos, lagos y lagunas.